Bienvenidos amigos de Conversando con, por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante dentro de esta serie de entrevistas que hacemos con Daniel Fajardo Presenta y el día de hoy estoy con Alex Wong. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy contento de que tuvimos la oportunidad de platicar el día de hoy y además pues un joven talento dentro de la parte literaria y que me emociona muchísimo porque pues tienes ya libros publicados y además en tu mente pues tienes un proyecto muy ambicioso que estás trabajando en una saga y que serán pues varios libros que ahorita nos vas a platicar exactamente la cantidad para que tú nos puedas asombrar con la descripción de tu proyecto. Pero bueno, platícanos un poquito antes de entrar de lleno a esta saga y a esta descripción de los libros. Pues, ¿qué es lo que te motivó a ti para pues, dar este paso de escribir? Porque sabemos que lamentablemente en nuestro país pues no es muy amplio el círculo de lectores que hay, ¿no? Sin embargo, pues tú tienes este proyecto y lo estás impulsando y te ha funcionado bastante bien. Pero cuéntanos un poquito esta motivación que te llevó a ser escritora. Recuerdo muy bien que cuando estaba en primaria le dije a mi papá, papá, quiero ser escritor, porque siempre había escrito cuentos desde primaria, recuerdo Ah, desde qué padre. segundo. Y me dijo, vas a morirte de hambre. Y recuerdo que me enojé mucho, pero ya después cuando creces y te toca escoger una carrera, dices, bueno, tal vez es un camino un poco más largo el sueño como tal, pero siempre he escrito desde que estaba chiquita, escribía pues cuentos cortos, pensamientos breves, siempre he escrito cartas, normalmente en amistades cartas, siempre mi medio de expresión ha sido por escrito. Ujú. Así hay personas que se desempeñan en el deporte, se desahogan cocinando o haciendo manualidades, la música, no sé, videos, todo eso. Creo que la escritura pues es algo que siempre ha sido parte de mí, me hace muy feliz, la escritura y la lectura. Y esta aventura empezó pues desde chica, pero el parteaguas de escribir ya de manera formal, ya algo con un poco más de estructura, más de cuerpo, fue en una convocatoria de la escritura del Quijote, Ujú. de leer con el Quijote o algo así, que no sé si fue a nivel nacional, pero en mi secundaria se participó. Y mientras todos escribían un cuento corto como de 10 15 páginas, yo escribí una mini novela de 60. Órale. De ahí me di cuenta que lo mío era lo complejo Ujú. y a los 15 años nació la idea de esta saga y desde entonces la he ido desarrollando. Así que ha Oye, sido como ajá. un gusto. Oye, ¿y qué estudiaste al final de cuentas? Soy ingeniero industrial. Ingeniero industrial y ejerces. Sí, ejerzo. Ah, bueno, está padre. O sea, estás trabajando y además no tiraste tu sueño, ¿no? O sea, lo continuaste a la par. Y estoy seguro que en muy poco tiempo a lo mejor dejarás de ejercer esa profesión para dedicarte 100% a la escritura, que es, pues, Esperemos que sí. sí, que es un buen plan. Digo, a final de cuentas, lamentablemente en nuestro país, aunque también hay que ser sinceros, pues la literatura tiene un mercado internacional. Entonces, tus historias no solamente van a ser leídas en México, o sea, puedes leerse en Estados Unidos, puede haber traducciones a otros países, y eso es la enorme oportunidad que tenemos en este mercado de la literatura. De hecho, este libro, el primero, ya está siendo traducido al inglés. Mm, Sale en febrero. Lo está ok. traduciendo licenciado en lengua inglesa. Bueno, felicidades. En las portadas. Ujú. Es licenciado en lengua inglesa, también sabe chino mandarín, y ella es la que me está haciendo la traducción para ya empezar a mandarlo a otros países. Wow. Oye, y entonces, supongo, digo, ahorita nos metemos a la obra, ¿no? Entonces, Claro alguien que sí. ve, o sea, alguien ha leído tu material y dice, ¿sabes qué? Sí te da como para que triunfe en el extranjero, ¿no? Porque a veces vemos también a estos cantantes, vemos a mucha gente que le ilusiona, pues, llegar a Estados Unidos porque es una plataforma gigantesca de distribución, pero pues no llegan con tanta calidad, ¿no? Terminan o viéndose un poquito abajo del nivel porque pues, obviamente es muy, muy competido, pero en tu trabajo ha habido gente que ha creído en que da para llegar precisamente a estas grandes ligas, a alcanzar otros mercados que también son muy, muy competidos, ¿no? Sí, tengo amistades en otros países y me dicen que les pase el libro, pero pues está en español. Y Ujú, pues la mayoría hablamos inglés, o sea, si tenemos relación con alguien de otro país, pues es en inglés. ujú. Eh,
he querido mandarlo a Estados Unidos, pues sí, como tú dices, porque es la plataforma eh, internacional, vaya. Mi tirada, el año pasado fui a la Feria del Libro, fue mi primer Feria del Libro en Guadalajara y fui a vivirla y fui a captar editoriales, también es mi plan mandarlo. Mi meta última es la Random Penguin House, la casa editora más grande en España, que también tiene Ujú, sede aquí en México y creo que sería pues una muy buena oportunidad. Y también en Estados Unidos. Pero creo que hay mucho potencial aquí en el país de lo que he aprendido ahora que saqué el libro. Han salido muchos talentos jóvenes. Y yo tengo un libro, yo tengo una historia corta y creo que hay mucho de dónde sacar. Y es así como ir presionando o ir como sacando a la luz que hay gente que está haciendo este tipo de cosas para que se le dé apoyo. Pero sí es la tirada hacerlo, pues ser parte de una editorial, porque soy autopublicada, ujú. y también ser parte de una plataforma internacional, claro que sí. Oye, ahora ya casi vamos a entrar al libro y a tu estilo, pero Ujú. dónde te pueden leer, por ejemplo? Porque he escuchado y en varias entrevistas platicado con expertos que comentan libros y estas cosas, y me mencionan mucho el talento de jóvenes mexicanos, escritores con ideas nuevas, y en alguna charla, no recuerdo si fue al aire o ya entre amigos, entre cafés, y decía, bueno, es que también en el sistema educativo, además de que no nos enseñan mucho a leer, tampoco nos brindan como estas herramientas de conocer nuevos autores mexicanos. O sea, si de por sí en la literatura, cuando la vemos en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, el porcentaje de autores mexicanos es así chiquitito contra los extranjeros, porque pues, obviamente cuando te da Sí, literatura lees mucho extranjero y muy poquito mexicano, y podría decir que a lo mejor pues muy aventurados hasta a lo mejor literatura de los 60, por ahí llegamos, ¿no? Y ya de ahí en adelante, pues, pareciera que no existen escritores mexicanos. ¿Dónde te puede leer? O sea, ¿dónde puedes encontrar un mercado de personas que descubran tu material y el de obviamente muchísimos escritores que están ahí, ¿no? Como tú dices, pues aquí hay nuevas obras, hay nueva literatura. ¿Dónde te pueden leer? lo que hacemos los autores amateur Ujú, es integrarnos al mundo de Amazon, en donde está mi libro, está en Kindle. ujú. Este primero sí está en Kindle. Hace poco tuve un atentado de plagio y Ah, venía un Twitter de lee el libro de Alex F. Wong gratuito y me asusté mucho y dije, no puede ser que me plagiaron, todavía ni siquiera arranco y ya me copiaron. Claro que los libros se mueven fácilmente. Por ujú. eso no es un segundo. Tengo entendido que en México no se puede imprimir a pasta blanda en Amazon, solamente en Estados Unidos. Así que mi libro está solamente disponible en Kindle. Para hacerle una distribución más amplia, estoy tratando de ser captada por alguna editorial, principalmente por Umbriel, que es literatura joven, aunque mi libro es literatura más adulta que joven. No es una literatura para adolescentes, sino una literatura como de universitarios en adelante. Un adolescente la puede entender y la puede disfrutar, sin embargo, es un poco más compleja. Pero sí, Amazon es la plataforma por la cual estoy publicitándome y pues los libros los envío. Normalmente vienen o cuando van de paso o, ¿sabes qué? Dame un libro, voy a ir a Monterrey y se lo voy a dar a unos amigos. De boca en boca se ha ido o que alguien me ve en Instagram y sabe que tengo un amigo en común y es un pedido. Y pues tengo el tiraje en mi casa, yo pido los tirajes aquí. Entonces, pues cuando hago presentaciones, tengo una presentación este jueves y Ujú. en presentaciones hay venta y firma, pero casi toda la distribución ha sido local y por Amazon México. Uy, qué maravilla. Yo estoy seguro que te va a ir súper bien porque pues, alguien que está como tan dedicado a su proyecto de vida y le está echando ganas, pues lo va a lograr, o sea, tarde o temprano, ¿no? Hay mucha Muchas gente que a lo gracias. mejor hace lo mínimo y espera grandes resultados y bueno, pues tú movidísima y yo creo que te va a ir muy bien. Ahora sí, platícanos, por ejemplo, alguien que tenga la experiencia o que se encuentre este libro, que no sea pirata y no lo agarre ahí, como tú dices, ¿qué puede esperar, por ejemplo, de ti como escritora? ¿Qué hay en tus letras?
El libro comienza y lo que te voy a platicar no es spoiler porque la gente piensa que les avanzo demasiado la historia. Ujú, Ya solo platico el primer capítulo. Se trata de un doctor, de un antropólogo que tiene pues el título de doctor, no un médico, ujú, unas vacaciones con su familia y en un accidente automovilístico se le mueren los dos hijos pequeños y la esposa le queda solo una hija. Entonces él tiene muchos intentos de suicidio cuando despierta del coma. Es una persona, tiene unos 56, 57 años, él ya tiene una vida, tiene sus estudios, ya tiene toda una carrera avanzada, o sea, es un adulto ya maduro. Entonces dice que ya no vale la pena vivir. Y en algún punto él se promete no, pues no suicidarse porque le queda una hija por la cual luchar, Ana, que tiene 20, 22 años, y le dice, solamente llévame a esta escarpada a donde fue el accidente para despedirme. Y en el lugar del accidente se encuentran un arcón, un cofre largo, y se obsesiona con él. Y como es un doctor casi jubilado, de un antropólogo, pues le habla a sus amigos científicos y abren el arcón y se dan cuenta que son muchos diarios en otros lenguajes que no identifican. Estamos hablando de un grupo de científicos, de lingüistas, de matemáticos. Y a lo largo de varios años ellos van añadiendo gente y se hace todo, pues todo un departamento, toda una organización para traducir los diarios y se dan cuenta que es la historia del blasón del círculo, que es una organización que existe en otro plano, que encontró la manera de viajar entre planos y armó una red de comercio y una alianza. Entonces, encontraron la manera de viajar mediante coordenadas entre planos. Y porque fue una organización tan poderosa, otra organización quiso apoderarse de eso y al no poder hubo una guerra y los planos desaparecieron, matan a todos, todo se va, se regresa a como estaba antes y pues cada país la hace como puede. La historia, la primera historia se llama Los hijos de la guerra, ujú. porque cuando el enemigo entra a las instalaciones de la organización que se llama Sirla Union o SU, no encuentran ningún niño, no hay adolescentes, no hay nada, hay puros adultos. Y los matan, desaparece y no encuentran lo que fueron a buscar. Entonces se queda la leyenda de que los hijos de la guerra están ocultos. Y esta es la historia del primer hijo de la guerra que se da cuenta que es hijo de una de esas personas que en ese momento pues asesinaron como tal. Entonces es la historia de esos niños, de cómo esos niños van de regreso a esa organización que desapareció, pero en lo que esas piezas se van acomodando, pues los enemigos siguen ahí. Hay muchas pistas que están inconclusas, hay muchas interrogantes, y a lo largo de los libros que están traducidos aquí, se supone que nosotros vivimos en el plano cero. Mis libros tienen dibujitos, Está bien, tienen está dibujos, bien. Ujú, y este es un diagrama de los planos que existen. ujú, Supone que nosotros vivimos en este del medio. ujú. Entonces se supone que los diarios viajaron de un plano a otro. Y de eso se trata. No es como Dark, toda la gente que le platico piensan que es como Dark y que es de tiempo-espacio, no, es solamente como si estuviéramos hablando de cuando vinieron a descubrir América. Es básicamente eso, pero no se descubrieron continentes, sino planos. Y ya es, pues, cómo esa historia se desarrolla en reversa, cómo vuelve a ser el auge de lo que era antes. Y son 5 libros porque pues es una historia bastante extensa, hay varios personajes principales y la verdad es una historia muy emocionante. Bueno, hace poquito me leí este segundo, o sea, el segundo libro lo volví a leer para Ujú. refrescar mi memoria y para poder escribir el tercero. Y me emocioné mucho porque creo que no hay cabos sueltos, o sea, sino que pues, se satisfacen todos los cuestionamientos. Y la gente que ha leído el primero puede hacer sus propias hipótesis. Hay gente que cree una cosa, hay gente que cree otra. Entonces creo que es emocionante porque lo que yo siempre quise fue que el lector pensara. Y en mis pláticas digo que no hay que subestimar a los lectores. No hay que subestimar la inteligencia de alguien que toma un libro, porque yo he leído libros muy retadores que me han hecho pues escribir para poderlos entender y cuando lo terminas realmente sientes que eres una persona diferente,
que lo disfrutaste, que pensaste y ese era mi objetivo, hacer una novela eh, suficientemente compleja como para hacer pensar, pero no tan compleja como para que no se disfrute. Exacto, Así ¿no? que Me gusta esa esa es la parte, ¿no? historia. No tan compleja para que no se disfrute. Ahora, esta historia comenzó, dices, en la secundaria, después de participar, vienen esos insights, ¿no? Digamos, viene el Sí, principio de esa historia y que culmina muchos años después ya con estas publicaciones, estas primeras publicaciones. ¿Cómo se da? Porque siento que la historia es entretenida, por lo que me estás diciendo, y también sé que es difícil porque ese tipo de temas no son tan comunes, pero el grupo de lectores de esos temas son muy estrictos, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, cuando hablas de planos, pues si no investigas bien, si no le cachas más o menos como la onda, lo descalifican, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Pues nada más está hablando de ciencia ficción, por así decirlo, pues nada más así sin saberle, y pues no cuadra para los especialistas, porque sé que ese tipo de literatura que tienes tiene muchos seguidores que son, digamos, un sector muy marcado y que es muy exigente con este tipo de historias, ¿no? cuando me puse a pensar en eso, porque estudio mucho para poderlo escribir, Ujú, hay una, en mi historia hay especies, se llaman segmentaciones, y hay una ujú, segmentación de humanoides que se transforma en animales, tiene categorías. Tuve que estudiar mucho de los ujú, animales y cómo se llaman y cómo están categorizados para poderlo escribir. Pero a lo largo del tiempo y que he ido madurando, porque la historia la había tirado 4 veces. Terminó secundaria, la tiré. ujú, Terminé la preparatoria, lo leí y dije, qué asco, ¿qué es esto? Lo tiré. Me fui de niñera a Estados Unidos un año, cuando tenía 19 años, escribí allá. Cuando volví lo tiré. Y lo ujú, comencé formalmente más o menos como en el 2017. Volví a retomar, pero así de cero. Y mi marido es fanático de Tolkien, de todo lo que tiene que ver con El Señor de los Anillos. El año pasado estudié mucho El Señor de los Anillos para poder ver ujú, la serie, porque no tenía idea. Y hay muchas cosas que no son fundamentadas o que tienen cabos sueltos. Tolkien pues, vivió hace rato. Entonces le pregunto, ¿cómo es posible que si ese sector es tan cerrado, así como dices, hay un evento de Tolkien, hay un nicho de Tolkien y los fanáticos siempre se quejan de que esto es canon, que no es canon y hay mucho hater cuando los fanáticos son muy conocedores del tema? Sin embargo, consumen porque la historia es muy buena, entonces es imposible no tener cabos sueltos, es imposible no tener todo afianzado. Tengo un amigo que sí estudia sobre reptilianos y todo eso y sobre portales y todo eso. Y cuando le dije mi idea, me hizo una cara y ujú. le dije, ni me digas nada, le digo, todo es ficción, todo es inventado por mí y el libro es pura ficción, así que no me digas nada. Em, Antes quería perfeccionar tanto la lectura, hacerla tan nutrida, que realmente llegas a un punto de bloqueo. Ujú, Y en la Feria de Guadalajara hay una escritora juvenil que se llama Olivia Blake. Ella ahorita es muy famosa porque tiene el Atlas de Seis y ella tiene 32 años y nos dijo, muy honesta, dijo, a mí me pegó el noveno libro por un TikTok en el cual me hice viral. Ni me pregunten cómo me hice viral, ni me pregunten cómo hacer un TikTok, o sea, fue como cuestión de suerte, pero ella fue autopublicada hasta el noveno libro en Estados Unidos. O sea, yo digo, ¿qué me depara a mí el futuro si ella americana batalló tanto? ujú, Dijo en la plática, antes me estresaba tanto porque fuera como perfecto y ahora escribo y confío en lo que estoy diciendo, pues es mi historia. Así que cuando en mi libro, los primeros capítulos, tiene varias reglas pues el haber de la historia. Y los primeros capítulos son cartas que se escriben a unas personas y te van explicando las reglas. Eh, no sé, que en el ecosistema se te permite ver ciertas marcas en la piel, que los planos funcionan así, así. Yo no sé si eso sea cierto, pero pues es mi historia. Conforme vaya avanzando, podré ir estudiando más, pero lo que hago es entrevistar a gente que sabe del tema
o leo mucho, muchísimo, y aún así puede haber un fallo como tal. Pero cada vez que pienso eso, digo, si hay tantísima gente que ve películas de Marvel que a veces no están fundamentadas de ninguna manera, pero realmente tienen acción o no sé, es Sí, como, entretenidas, divertidas. sí, Ujú, digo, ¿por qué no podría ser una oportunidad para mí si yo creé mi propio mundo, como J.K. Rowling, ha de haber mucha gente que sabe de magia, pues históricamente la magia pues tiene sus antecedentes también, sea o no verdad, ujú, los todo eso, los vampiros no brillan y ujú. lo pusieron en la de Crepúsculo y decían, ¿cómo un vampiro brilla? Pues a ella se le ocurrió, es su novela, hace Es lo su que quiere. universo, no es su mundo. Ujú, Exactamente, entonces, así como dices, creas tu universo y bajo esas reglas se desarrolla una historia para el disfrute del lector. Siempre habrá un nicho tal vez un poco ortodoxo, pero creo que si lo lees con la mente muy abierta, de disfrutarlo. Ya si quieres sí, algo más histórico, yo leo a Ildefonso Falcones, que es un autor increíble, es un historiador español y sus novelas tienen el ámbito histórico como tal, te dice fechas, te dice qué pasa. Entonces, si quieres leer una novela, o sea, con hechos verídicos, así que vengan en libros históricos, tal vez un historiador sea una buena opción, pero yo soy novelista de ciencia ficción. Y además, ujú. si hubiera estudiado letras, a lo mejor tendría un poquito más de apertura o algo más histórico. Pero sí, creo que sí es algo que me preocupaba antes, pero cuando veo la manera en que consume el lector en ciertos rubros, realmente no es muy importante. Y cuando yo leo también libros que se me hacen increíbles, digo, a mí me encanta la redacción y si la redacción me atrapa, uf, el libro es ya lo máximo, ¿no? Sí, pues ya es, por así, lo estoy leyendo para entretenerme, ¿no? Obviamente tiene que Ujú, haber cierta congruencia con la historia y el universo que tú estás desarrollando, pero ujú. no tampoco estarle buscando al libro, dónde están las fallas, ¿no? Si es solamente entretenimiento, ¿no? Si es para pasar un buen rato, para viajar a este mundo, a este universo que estás planteando y pues divertirte un rato, ¿no? Que eso es lo padre. Oye, entonces 2017 se estrena el primero. ¿Cuándo salió el segundo? El primero se estrena en el 2020, en el 2017 lo volví a empezar. Ajá. O sea, fue el último intento. Y ese El, el que pegó y en el 2020 se publicó. La versión de 2017, así que como la Constitución, la versión del 2017 es la que ya se publicó y esa es la del 2020, ¿no? no, ajá, o sea, el 2017 volví a escribirlo, o sea, lo Ujú. empecé cero y nació, o sea, lo terminé gracias a la pandemia porque nos dieron un paro técnico 2 meses y medio. Ajá. Ahora por 2 meses y medio no podría haberlo terminado. Escribí 300 hojas en, en 2 meses y medio, eran 8 horas, era como una jornada laboral. Ujú. Y tuvieron ganas, dije, esta es mi última oportunidad, porque yo trabajo en una manufacturera, trabajo en una Ujú. empresa de manufactura. Así que pues es todo el día estar ahí, pues casi todo el día. Es un turno de 9 horas. Así Ujú. que lo que le decía una amiga, tienes que hacer tiempo donde no hay tiempo. Así que pues ahí lo terminé. Y luego ya pues lo curioso fue que lo terminé, pero apenas, o sea, apenas comenzaba la aventura, porque de ahí fue registrarlo, fue hacerle una portada, fue ver dónde lo imprimía. Aquí en Chihuahua nomás había un solo lugar donde se podía imprimir. Ujú. Entonces ya después era buscar en Guadalajara, todo eso. Así que, pues fue toda una aventura de un año, era pandemia, no me contestaban los correos. Entonces sí, en el 2020 al fin nació, así Ujú. ya definitivo. Y en el 2021 fue la primer presentación, ya impresa, ya oficial, vaya. Ujú. Y en el Oye, 2022 salió el otro. ¿en qué fecha, varón? El siguiente año, es que este libro era uno solo, Ujú. pero era larguísimo. Y iba a ser o sea, iban a ser 3 libros, pero me dijo un editor, es demasiado grueso para alguien que está empezando.
Entonces iba a ser un libro de casi 1000 páginas, ya en Ujú. bolsillo, y me dijo, divídelo en dos. Entonces fue, fue poner uno el 2022, no, en el 2020, Ajá, 2021 la presentación, y en el 2022 salió el otro. el segundo. Entonces Ujú, fueron, ajá, ese libro se dividió en dos libros. ujú. Ahora sí, con Si las no hubiera películas que sido ponen tres parte uno libros. y parte 2, ¿no? Ajá, es como parte uno y parte dos. En realidad, pues sí se pueden dividir en dos libros, solamente que no quería que fueran tantos libros de la saga, quería que fueran tres, pero iban a ser tres libros muy grandes. Entonces ya mejor se dividieron en 5 o 6. 6 partes, va a estar, sí, está bien. Oye, y ahora una pequeña indiscreción. Eh, ¿Tú sabes ya en qué va a acabar la historia? Sí, la historia está completa desde O hace sea, mucho tiempo. en tu mente ya está, solamente digo, falta escribir, novelizar toda pero ya, digamos, ya tienes visualizado todo el camino, ya solamente Ujú. falta pues, escribirlo, ¿no? Ya, de hecho, o sea, está lista la historia. El final está creado desde hace, yo creo que unos 5 o 6 años. O sea, Sí, desde que la realmente es, visualizaste, o sea, la viste así completita la historia. Oye, qué sí. emoción. Oye, y pensando, como haciendo una analogía con el vino, ya que empiezas a escribirla, ¿no dudas, por ejemplo, en modificar un poco la historia? O sea, cuando empiezas a crear y empiezas a desarrollarla, no se te viene a la mente y dices, oye, pues mejor si me voy por acá y dices, no, pero es que ya tengo en mente el final. O sea, debe ser difícil, ¿no? De repente cuando va madurando la historia, cuando la empiezas a escribir y encuentras como otras cosas que contar que a lo mejor podrían afectar lo que ya se escribió o que podrían mejorar lo que tú tenías en mente y dices, ay, pero es que como que esto podría cambiar y a lo mejor ya pone en duda que te desvíes, ¿no? De la idea original del final que sabes que es el mejor para tu historia, ¿no? Sí, completamente. De hecho, hoy me pasó, Ujú. Ahorita en la entrevista. ahorita me acaba de pasar, ahorita estaba escribiendo el segundo capítulo del tercero Ujú. y le digo a mi marido que conté mal y puse un número mal en el libro anterior y eso ya cambia la historia, entonces tuve que sacrificar dos personajes, o sea, ya no salen en la historia Ah, porque yo declaré que eran ciertos personajes para una cosa y ahorita que conté dije, me faltan estos dos, entonces pues esos personajes ya no van a salir en la historia. mm, mm, Eh, Tienes que tener mucho cuidado con eso. También a veces hago personajes que pienso que van a ser principales y luego la historia se enfoca en un secundario que es muchísimo más interesante. ujú, Como me vas madurando, también leo mis anotaciones de secundaria y son completamente diferentes pues, a alguien ya pues maduro, ya. Yo tengo 28 años, ya casi 29, pues claro que alguien de 15 es muy diferente pues las experiencias. Y también cuando lees un libro que te cambia la vida o conoces a una persona muy interesante, dices, wow, o sea, mi vida ya no es igual después de este parteaguas. Pero si a veces escribes algo y dices, ay, debería haber sido así, o qué tal si hago esto. Toda la vida en la novela se llamó Crisis y Rebelión, desde que está en secundaria. ujú, Cuando empecé a escribir, ya pues el cuarto intento, dije, no me gusta. Y un mes antes de publicarlo, digo, pues, ¿por qué no le pongo como el nombre de la organización, el blasón del círculo? Fue mm, como cuando cogí la carrera, me decidí 2 meses antes de salir de la preparatoria que estudiar. Yo quería estudiar psicología, pero acá no hay tanto campo laboral para psicología, entonces me fui por la industria. Pero es lo mismo, o sea, son decisiones de la nada, o eh, hasta una canción, una conversación, dices, esto va a ser. Y es muy bonito porque a veces estoy así y le digo a mi marido, acabo de conocer a un personaje nuevo. Y realmente no es como que los forces y digas, tiene que ser así, no, realmente se materializan y se presentan. Y tú nomás los escribes, pero tienen personalidad ya fija. No sé cómo explicarlo. O sea, ujú, la personaje principal, Samantha, ha sido así desde secundaria y ya no ha cambiado. Cambia a lo largo de la novela por la madurez, pero ese personaje no ha cambiado su forma. Y hay personajes que sí han cambiado a lo largo del tiempo. Y hay otros que vas escribiendo y te van saliendo las palabras y dices, ah, bueno, personajes secundarios y ya los describes y se van presentando conforme pues vas desarrollando la historia. Es una
Es un pasatiempo que me da plenitud total. No sé si tú tengas o si quien ve esta entrevista tenga algo que le dé una plenitud, que diga, este es mi, pues ahora la palabra de moda, Ikigai, ¿verdad? El centro. O esto es realmente lo que me gusta y para lo que realmente nací. Y a veces no nos damos cuenta que el tiempo es finito y decimos, pues la vida es una. Ahora que comentábamos lo de, por ejemplo, sí sé que me enfrento a un nicho de mercado Ujú. porque sea canon y todo eso, pero digo, si yo muriera en un año, me arrepentiría mucho de no haber escrito solo por ese tipo de cosas. Y muchas veces no aprovechamos el talento por estar viendo ese tipo de situaciones que creo que es a donde la sociedad se ha extendido últimamente, como al ver que falta más que tiene. Así que también creo que la escritura ha impulsado mucho aquí en Chihuahua. Siento que se está haciendo una comunidad pequeña que se emociona mucho en las presentaciones. Hay gente que ha llorado de que les cae así de, ella es escritora, pero yo soy violinista y ahorita soy papá, mamá y lo dejé de lado, pero lo retomo y mucha gente Te inspira. Ujú. que tiene detenidas ciertas cosas, dice, ah, bueno, sí se puede y se hace una comunidad muy padre. Hay Oye, mucho talento en ¿y todos cuánto lados. tiempo inviertes ahorita como hobby? Porque bueno, pues vino esa parte de la pandemia donde pues, te pudiste dedicar, pero ya estás en la industria, estás de nuevo en la acción y estás trabajando en el libro. ¿Ya cuánto inviertes? O sea, ya arrancaste la historia, ya tienes dos publicadas, ya tienes que seguirle, ¿no? ¿Y Ujú. ahora cuánto dedicas? Porque pues, obviamente ya no es el mismo tiempo, como te dices, hay que organizarse mejor. ¿Cuánto tiempo inviertes para escribir? Procuro sábados y domingos en la mañana, unas 2 o 3 horas. Ujú. No mucho, cada página me toma 45 minutos, Ok. porque pues, es una letra pequeña, o sea, no es un libro de letra muy grande. De hecho, el último libro lo consolidé y tiene la letra muy, muy pequeña. Ujú. Pero sí, creo que sábados y domingos, y hoy que fui día inhábil también aproveché para, para hacerlo. Y cuando hay inspiración, yo trabajo a las 6 de la mañana. Cuando hay inspiración ni modo, me desvelo y me voy con 2, 3 horas al trabajo, pero pues ya ahí hay algo. Y ahora sí que es hacer de tiempo al tiempo, decir, para el primer libro a veces habían fiestas cuando es la independencia, la revolución, que hacen kermeses y todo. Yo, muy ñoño de mi parte tal vez, pero me he perdido fiestas por terminar, pero ahora puedo decir que terminé un libro, o sea, Sí, sí. eh, No, y es plenitud, como tú dices, ¿no? Ya independientemente de que se concluya el libro, pues es algo que conecta con tu propósito en la vida, ¿no? O sea, que es escribir. además las fiestas siempre van a existir. Creo que cuando queremos algo más grande, es necesario disciplina. Siempre he dicho que la disciplina y tener muy claro qué es lo que quieres y por qué lo quieres, y no dejarnos llevar por ciertas cosas, o sea, como la sociedad común, o sea, decir, ah, por ejemplo, tengo una anécdota muy rápida de, para pues el puente de las que hay kermeses y todo, me invitaron a como 2 kermeses, 2 fiestas y todo, y yo esos 3 días que ya estaba en la industria maquilera y trabajaba mucho más que ahora, y sí trabajaba así sin parar, dije, tengo que avanzarle a como de lugar", entonces me fui a un hostal, el único hostal de Chihuahua, que acaba de abrir, y me encerré 2 días a escribir, y te saboteas horrible, te saboteas horrible y dices, ñoña, en lugar de estar ahí en la fiesta, estás aquí escribiendo y un libro, ni siquiera salir de eso. Empiezas a darle vueltas. Recuerdo que eran como las 2 de la mañana, yo estaba escribiendo y me detuve, me puse a ver otras cosas, me dormí, al día siguiente llegué a la página 300. Y fue Ujú. una satisfacción muy grande porque dije, podría haber estado en una fiesta, pero al año siguiente es la misma fiesta y al año siguiente es la misma y es la misma y es la misma y siempre es lo mismo. Entonces, creo que es realmente elegir, si lo quieres, o sea, si de verdad queremos algo, trabajar por ello, porque ha sido muy difícil publicar, encontrar el contacto. Acá en el norte no hay casi nada de verdad.
tengo familia viviendo en Guadalajara y Guadalajara tiene muchas opciones, la Ciudad de México, pero en Chihuahua todavía no y creo que también es parte del proyecto traer aquí algo que pueda ayudar a la gente que tenga talento, porque hay muchísima gente que tiene mucho talento, de verdad, pero pues es un área industrial, por eso estudié industrial, ¿no? Por capital. De Claro. hecho, también estudié industrial para poder tener, para capitalizarme más rápidamente y poder pagarme las impresiones. Era mi meta última. ¿Cuántos libros imprimiste? El primer tiraje consta de 300 libros y el segundo nomás de 50. Pero, pues, está padre porque pues, trae su portada, está padre. Y además está digital, ¿no? Entonces, Sí, también está digital. digital, o sea, está bien, está padrísima esa idea. Oye, pues estuvo padrísimo platicar contigo. Vamos a dar tus datos para que la gente que ahorita te está escuchando y viendo también cuando lo vea por internet o lo escuche en Spotify, pues pueda contactarte, pueda comprar el libro, pueda descargarlo, obviamente, o sea, en Kindle leerlo, no, no bajarlo, sino leerlo ahí. Pues pueda saber un poquito más de ti. Y además, pues adelantando que cuando termines el siguiente libro, pues podamos platicar, obviamente, y sigamos contando la historia y nos sigas contando qué tanto evolucionaste tú, qué tanto evolucionaron los personajes, porque bueno, de platicar podemos todavía echarnos un buen ratote de tiempo, pero tampoco te lo quiero quitar porque sé que podrías estar escribiendo, entonces, ay, sí, bueno, avanza al escribir en vez de estar aquí platicando conmigo, pero cuéntanos cuáles son tus redes, dónde pueden encontrar las personas el libro, platícanos. Tengo Instagram, es alexfwong, alexf.wong. Ese. Estoy en Amazon como El Blasón del Círculo. Mis redes son, sí, son alexf.wong, así. Ujú, Ahí pueden encontrar, tengo TikTok también. No, no me encanta TikTok, pero creo que es el medio de difusión más grande de la actualidad, así que me ujú, pueden encontrar ahí subiendo videos de las presentaciones, de cómo leer el libro, de qué trata y cómo le hice para hacer autopublicación. ujú. Y todo lo que voy logrando, ahí doy los tips para que, pues si alguien está trabajando en algo similar, que no batalle como yo y que realmente pueda llegar a la luz, porque nos hace mucha falta esto en México. Así que, pues esas son mis redes por lo pronto, en Amazon, en Instagram y en TikTok. Oye, pues perfecto. Pues muchas gracias, Alex, por haber platicado con nosotros, por contarnos un poquito de estas Gracias a motivaciones que hay ti. detrás. Y bueno, ahí tenemos varias pláticas pendientes, son 6 tomos los que van a salir, van dos, nos faltarían todavía 4 entrevistas para estar platicando. Y va a ser bien interesante cuando lleguemos a la sexta, cuando termines ya la última y estemos platicando y mejor veamos en retrospectiva la primera que tuvimos y después la sexta con la última. Y lo que seguirá después, ¿no? O sea, porque seguramente en el camino ya ha de haber borradores de otras historias, que es bueno, pues ahorita los dejo ahí porque no me distraigo, pero pues, seguramente pues, es el comienzo de una gran carrera que pues, me encantará estarte acompañando, platicando y hablando de tus proyectos. Igualmente, igualmente con las entrevistas, todo el éxito. Muchísimas gracias por el espacio. Estaba muy No, emocionada y está muy padrísimo el programa. ay, muchas gracias. Y pues me va a encantar también estar ahí pendiente de todo lo que vayas desarrollando. Y también muchas gracias a todos ustedes que le dieron clic y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición. Cuídense y hasta pronto. Hasta luego, gracias.